este estudio, que lo hicimos, bueno, Jesús Lleres, que es profesor de la Universidad Diego Portales, Mariana, yo, que soy de la Adolfo Ibáñez, y nuestros dos ayudantes, Eduardo y Santiago, que también son de la Adolfo Ibáñez. Y este estudio que les voy a contar deriva de un estudio longitudinal que estamos realizando en el Observatorio del Futuro del Trabajo respecto de la flexibilidad laboral y ciertos potenciales efectos en un conjunto de variables. Y vamos a mostrar algunos resultados que derivan de la primera ola. La segunda ola ya la aplicamos y ya viene la tercera, que esperemos que sea en salida de pandemia, cuando la gente ya esté retornando a sus trabajos, pero bueno, vemos harta resistencia también ahí. Y entonces el objetivo es contarles un poco cómo estos arreglos laborales flexibles que se aplicaron en pandemia pueden estar incidiendo ahora a nivel descriptivo, pero ya esperamos con los datos de la segunda ola empezar a poder ver algunas relaciones más complejas con estas tres dimensiones, ¿no? Estrés, inseguridad y satisfacción laboral. Y bueno, obviamente que a términos de introducción sabemos, y esto la OIT ya lo estudió, la OIT declara que el 81% de la fuerza laboral del mundo experimentó algún cambio en su trabajo durante la pandemia. Algunos autores han planteado que en realidad lo que ha ocurrido es un mayor deterioro de las condiciones laborales, lo que obviamente genera mayor riesgo de experimentar estrés e incertidumbre laboral. Y también lo que más se ha visto efectivamente fue el aumento de estas prácticas de flexibilidad laboral o arreglos de flexibilidad laboral por parte de las organizaciones. Antes de la pandemia se sabía que estos arreglos, sobre todo los de flexibilidad interna, tendían a tener efectos positivos en las personas, pero también algunos, los de flexibilidad externa, pueden traer algunos riesgos de precarización laboral, ¿sí? Y esto tiene que ver con cuán planificado esté siendo, cuán bien se pilote y se evalúe la implementación. Y sabemos que eso no ocurrió durante la pandemia, por lo tanto, nos parece que es bastante relevante estudiar qué pasó con estas prácticas implementadas durante la pandemia y qué impactos puede estar teniendo a nivel de salud y bienestar. Y entonces, de alguna manera, los tres objetivos que nos hemos planteado con este estudio que voy a presentar tienen que ver con describir cómo se aplicaron estas distintas modalidades. Es un objetivo muy pequeño, mostrar cómo estas modalidades de flexibilidad pueden estar impactando o influyendo en el nivel de estrés, inseguridad y satisfacción laboral. Y queremos ver también si esto cambió según algunas variables demográficas, porque lo que ha planteado la OIT también es que los grupos más vulnerables, no eso dice la OCDE, perdón, que los grupos vulnerables se han visto más vulnerados en esta etapa. Entonces también tenemos que ver cómo pudieran estar afectando algunas de estas variables demográficas que se asocian a algún mayor nivel de vulnerabilidad a algunos grupos. Estos arreglos flexibles podemos distinguirlos de dos maneras. Hay varias maneras de distinguirlos. En este estudio usamos esta que distingue aquellos arreglos que están orientados al empleado de aquellos que están orientados al empleador, indicando que los que están orientados al empleado son aquellos que le permiten mejor al trabajador gestionar el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Y por ejemplo, ahí incluimos en la extensión de licencias parentales, la flexibilidad horaria, el teletrabajo, la jornada comprimida, días adicionales de vacaciones o descanso. Y las orientadas al empleador son aquellas que le permiten a la organización ajustar los costos y las circunstancias para mantener la productividad, ¿sí? Como los trabajos por turno, lo que ocurrió aquí en Chile, esta suspensión temporal de contrato, cambiar los contratos a contratos temporales, reducir la jornada, y sorpresivamente nos encontramos con la reducción de sueldo, que es una medida ilegal. En Chile no se pueden bajar el sueldo aleatoriamente o unilateralmente, pero que fue una medida que la gente aceptó, dado que era o quedarse sin trabajo o disminuir el sueldo. Y bueno, en términos contextuales, para nosotros es importante entender la lógica desde el modelo demanda-recursos, entendiendo que efectivamente al momento en que estas estas modalidades orientadas al empleador tenderían a aumentar las demandas y por lo tanto tener efectos más negativos, y por contrario, las que están orientadas al empleado podrían ser consideradas recursos o se suman a los recursos y por lo tanto poder facilitar un mayor bienestar. Específicamente respecto de por qué planteamos esto, es que
antes de la pandemia hay bastante evidencia que estos beneficios, o sea, estas medidas orientadas al empleado aumentan la satisfacción, reducen el estrés y disminuyen la percepción de inseguridad. Entonces nos parece que va en la lógica que son percibidos como recursos, ¿sí? Y en cuanto a las variables sociodemográficas, se sabe que aquí hay una perspectiva de género, ustedes también lo han hablado en las ponencias anteriores, indudablemente que la flexibilidad social empleado ayuda a compatibilizar mejor y todavía los roles están muy divididos en forma muy binaria y muy clásica, por lo tanto ayudan más a las mujeres, pero en otros han encontrado que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y respecto de la edad, el metaanálisis de esta autora de Puyi plantea que parece que estas prácticas son más satisfactorias para las personas mayores y Cotter y Work postulan que en realidad es porque las personas mayores tienen más capacidad de negociación de estas prácticas. Y respecto, por lo tanto, entonces nuestra hipótesis es que las medidas de flexibilidad orientadas al empleado, como las que están puestas allí, aumentan la satisfacción, disminuyen la inseguridad y el estrés de rol, y esto podría estar moderado por alguna de estas dimensiones. Respecto de las medidas de flexibilidad orientadas al empleado, que tiendo a decirlas como en inglés, por eso titubeo cada vez que las voy a nombrar, se sabe que aumentan las demandas laborales, hay una percepción también de aumento de pérdida de recursos, porque pierdes efectivamente recursos laborales, esto se asocia a aumento de estrés y burnout, aumento de inseguridad, incluso se ha encontrado que tiene efectos negativos en la salud mental. Y respecto de las variables demográficas, se ha encontrado que los hombres presentan más inseguridad laboral cuando están en medidas que apoyan al empleador, perdón, hay un error de redacción. Por otro lado, los trabajadores entre 30 y 40 perciben de manera mucho más negativa la posibilidad de perder su trabajo y que la suspensión, se encontró en otro estudio previo que una suspensión de contrato afectó más a los niveles educativos más altos. Así que a partir de eso nuestra hipótesis es que aquí la relación va a ser inversa, ¿no es cierto? Mientras más medidas hayan orientadas al empleador, menor satisfacción, mayor inseguridad y mayor estrés, y también vamos a ver si encontramos algunas interacciones. Nuestra metodología, bueno, en la primera ola se aplicó en noviembre, la metodología es una metodología de encuestas computarizadas a través de un sorteo aleatorio de números telefónicos. Originalmente tenemos 1.600 trabajadores de todas las regiones de Chile, es un muestreo probabilístico con un error de un 2,4. Tuvimos que eliminar para lo que vamos a mostrar hoy, todos los que son desempleados, autoempleados o sujetos con datos faltantes, y nos quedamos con 748. Aquí están un poco las demográficas para que las puedan mirar. Y bueno, respecto a las medidas, para evaluar las medidas nosotros le preguntamos cuál de estas siguientes medidas se había aplicado desde el inicio de la pandemia. Ahí tienen las estadísticas, el 50% tuvo flexibilidad de horario, jornada comprimida el 21%, teletrabajo el 24%, etc. Y vacaciones hartas organizaciones dieron días adicionales de vacaciones, que resultó ser una de las mejores medidas. Por cierto, no lo voy a mostrar acá, pero sí encontramos que tiene relación con salud mental ya con la segunda ola. Y en cuanto a las medidas orientadas al empleador, se preguntó por trabajo por turno, reducción de jornada, suspensión temporal de contrato y reducción de sueldo. Y aquí están las otras escalas que usamos para medir estrés de rol, satisfacción laboral e inseguridad laboral. Un minuto, Mariana. Sí, no, estoy súper atrasada. Imposible con la presentación que preparamos alcanzarlo. Así que los gráficos de interacción no posibilidad de ni una probabilidad de mostrarles los gráficos de interacción, así que me voy derecho por acá. ¿Qué encontramos? Encontramos que efectivamente flexibilidad de horario tenía las relaciones que esperábamos, fue una buena medida, aumentó la satisfacción y disminuyó la inseguridad y el estrés, predijo, ¿sí? Y que efectivamente las vacaciones fueron una buena medida para disminuir la inseguridad laboral. Pero encontramos que el teletrabajo aumentó el estrés o tenía una relación negativa con estrés en contra de lo esperado. Y aquí encontramos interacciones significativas con género y jornada comprimida y con género y educación y organizaciones públicas
en los pasos 2 y 3. Yo lamento, no les voy a poder explicar los gráficos, hay una pasada rápida para verlos, que ahí se explican las interacciones, pues son bastante interesantes lo que se observó. No se lo explico para no darle más tiempo, pero sí encontramos cómo iban cambiando estos resultados. Y respecto a las medidas que favorecen al empleador, encontramos que efectivamente la suspensión de contrato, aunque fue una medida que se originaba para disminuir la inseguridad, la verdad que sí se relacionó con inseguridad y con menor satisfacción, y la reducción de sueldo, por supuesto que fue la peor de los escenarios, porque generó menor satisfacción, más inseguridad y bastante más estrés. Reducción de jornada, pensamos que iba a ir en esa línea y fue la inversa, generó una relación positiva con satisfacción, y también encontramos algunas interacciones que nos permiten mantener parcialmente la hipótesis 4 con edad y con género, ¿sí? Que están ahí explicadas y que dan para un análisis más extenso, ¿sí? Entonces sabemos que las medidas orientadas al empleado fueron menos aplicadas en las personas mayores, fueron más aplicadas en los estudios universitarios, y las otras a la inversa, ¿sí? Y vimos que efectivamente quedaron como grupos más vulnerables los trabajadores mayores, los migrantes y las mujeres. También encontramos que efectivamente flexibilidad de horario y vacaciones fueron las mejores medidas, ¿sí? Las que generaron menor inseguridad, menor estrés y mayor satisfacción. Y por otro lado, la suspensión de contrato y la reducción de sueldo fueron medidas bastante negativas para los trabajadores. Y contra lo esperado, la reducción de jornada sí genera el mismo trabajo en menos tiempo, pero parece que generó más satisfacción, y esto es bastante consistente con estudios que se han hecho después de la pandemia, ¿sí? Sabemos que hay algunas variables que están moderando, que ahí se las cuento para no alargar, están puestas ahí, pero curiosamente encontramos cómo en el ámbito los hombres tuvieron más estrés de rol en algunas cosas que las mujeres, y también que la suspensión de contrato afectó mucho más también a los hombres, ¿sí? Bueno, no voy a alargar las implicaciones teóricas, pero claramente eso nos da la razón en creer que los arreglos orientados al empleado son recursos y los orientados al empleador son demandas, y que tenemos que ponerle un poco hincar el diente a cómo aprender de esta experiencia y utilizar herramientas que beneficien mejor a los empleados, porque no es incompatible con mantener la productividad, ¿sí? Eso, para no alargarme más. Muchas gracias, Mariana. ¿Tiene algún documento, publicado en algún documento o todavía no? Este está en revisión. Ya, no, pero que puedas compartir, digo, para que lo mandes por el chat y lo bajamos. No, todavía no. Lamentablemente no hemos hecho el lanzamiento Está bien. como oficial. Estamos esperando la tercera ola, así que no tengo como todos los detalles, pero sí lanzamos luego otro estudio sobre cómo fue la visión desde las organizaciones, ¿sí? Que es lo que las organizaciones estuvieron mirando, y vimos que ahí el concepto de flexibilidad ni siquiera está bien manejado en las organizaciones. Ese se va a lanzar el 20 de octubre, ahí les voy a mandar la invitación al lanzamiento de la otra patita, y lo otro creo que en enero vamos a salir con el estudio con las 3 olas. Súper. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Siempre tengo preguntas. Héctor. Me parece excelente que tenga preguntas. Esa es la idea. Gracias, Mariana. Yo creo que el estudio tiene un valor práctico súper importante, o sea, informarle a las organizaciones respecto de qué hacer en este contexto y el tema de trabajar la flexibilidad, porque como suele decirse en la prensa, en las redes, el teletrabajo llegó para quedarse, y eso implica una serie de formas de flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando uno hace diferencias por variables sociodemográficas, por ejemplo, género o sexo, siempre está el desafío de explicar esas diferencias, porque la diferencia no es porque tú seas hombre o mujer, digamos, en sí misma, digamos. O sea, la diferencia está porque algo ocurre con los hombres, con las mujeres y viceversa, que explican esa diferencia. Esa moderación que tú veías en términos de sexo, ¿qué beneficia más a hombres o a mujeres? ¿Cómo lo interpretan?
Sí, mira, ha sido una discusión re interesante que hemos hecho porque de hecho en el estudio general encontramos que los hombres experimentaron más estrés y más inseguridad laboral. En cuanto al estrés, como es estrés de rol, lo que nosotros evaluamos, claramente nos damos cuenta este cruce entre la vida personal y la vida y la vida laboral que generó el teletrabajo demandó a los hombres, al menos también algunas explicaciones hemos encontrado por ahí, demandó a los hombres empezar a trabajar en el multitasking habitual de las mujeres. Que no digo que los hombres no tengan la capacidad, si yo sé que pueden masticar y caminar al mismo tiempo, masticar chicle, pero no, se les ha, de alguna manera, la formación de género ha hecho que los hombres puedan separar mejor los mundos que las mujeres. Entonces yo creo que parte del estrés que los hombres experimentaron, y es nuestra hipótesis para siguientes investigaciones, es efectivamente cómo cambió la forma en que los hombres empezaron a incompatibilizar o a integrar roles. Esa es una de las hipótesis que anda dando vuelta por ahí, porque curiosamente en el resto de las investigaciones que se han encontrado fuera, las mujeres son las que experimentaron más estrés, ¿sí? Porque son las que estaban compatibilizando los dos roles. Y aquí probablemente también tenemos el efecto de los niños en casa, que fue muy prolongado, a diferencia de otros países donde fue mucho más puntual. Posiblemente eso también tuvo un efecto en que indudablemente que tuvieron que cruzarse más los mundos, tanto para hombres como para mujeres. Y sobre la inseguridad laboral, que también nos llamó mucho la atención que los hombres experimentaran más inseguridad laboral asociada a estas medidas, es que posiblemente la inseguridad laboral se experimentó desde la perspectiva más interna, porque ahí tenemos que separar todavía aguas, porque aquí estamos mostrando el indicador global de inseguridad, nosotros lo tenemos separado en interna y externa. En muchas organizaciones, muchos hombres, o lo que por lo menos hemos logrado identificar, tuvieron la sensación de perder recursos en la organización, más que temor a perder el trabajo, fue mayor el temor a perder recursos, reducción de costos, de presupuesto, de personal. Entonces parece que el tipo de inseguridad que experimentaron los hombres fue más en la lógica de perder recursos, más que perder el trabajo. Pero estamos todavía picando ahí porque hay mucho dato que seguir analizando. Se me ocurre una especulación para ese último efecto de la inseguridad respecto a los hombres, que culturalmente todavía en esta división de género que tenemos de sexo, a lo mejor es mucho más angustiante para un hombre perder el trabajo que para la mujer por la construcción social que hay en torno a ese hombre proveedor, ¿no? Entonces, eso también podría estar como dando vuelta por ahí. Sí, y también hay otra cosa que, bueno, lo encontramos en otro estudio, pero que la empleabilidad, que es un protector teóricamente contra la inseguridad laboral, es un recurso cuando eres joven, pero se va transformando en una demanda o en un estrés cuando eres mayor, porque cuando ya tienes más edad, quedarte sin trabajo, tú dices, es muy poco probable que vuelva a tener un trabajo como el que tenía sobre los 50. Y eso sí afecta más a los hombres en general. Entonces también puede ser, tenemos que ver, en este caso no hemos encontrado cruce con edad y género, ¿sí? Pero podría haber un cruce allí, que efectivamente son los hombres más educados y de mayor edad los que empiezan a percibir más riesgo de quedarse sin trabajo.